Eran las 2:47 p.m. del 14 de mayo de 1943. La radio alemana crepitaba con una transmisión que quedaría registrada en los archivos de inteligencia aliada por los siguientes 70 años. El Oberleutnant Klaus Weber, veterano de 63 misiones sobre el frente oriental, presionó su micrófono con manos temblorosas. 8 balas calibre .50 acababan de convertir su Messerschmitt Bf 109 en lo que solo podía describir como queso gruyère, 47 agujeros. Los contó después de aterrizar. 47 agujeros en 2.3 segundos de ráfaga. El P-47 Thunderbolt que lo atacó ya se había ido, desaparecido de nuevo en la formación de bombarderos americanos que escoltaba. El compañero de Weber, el Leutnant Hans Dietrich, no sobrevivió lo suficiente para contar nada. Su avión simplemente se desintegró. En un instante, un Bf-109G6, el mejor caza que la Luftwaffe podía producir. Al siguiente, confeti de aluminio girando en espiral hacia el campo francés a 11.000 pies. El piloto estadounidense que apretó ese gatillo, el capitán Roberto Guzmán de Zacatecas, Nuevo México, presentó un informe de combate de rutina esa noche. Objetivo destruido. Munición gastada 127 rondas. Tiempo de enfrentamiento 2.3 segundos. Solicitó que se cargara más munición para la misión de mañana. Klaus Weber nunca volvió a volar en combate. No por lesiones, no por órdenes. Porque cada noche, durante los siguientes 42 años, escuchó el sonido de 8 ametralladoras M2 Browning destrozando su avión. El sonido, le dijo a su nieto en 1985, era como si la tela de la realidad se estuviera desgarrando. No oías balas individuales, oías un rugido continuo de destrucción y sentías tu avión transformarse de una máquina a un colador en el tiempo que toma respirar. Lo que Klaus Weber experimentó esa tarde sobre la Francia ocupada fue el resultado de una filosofía de ingeniería que definiría la superioridad aérea estadounidense por el resto de la guerra. 8 ametralladoras M2 Browning calibre .50. Velocidad de disparo combinada, 3.400 rondas por minuto. Eso se traduce en 56.6 balas cada segundo. Cada bala viajando a 2.900 pies por segundo. Cada bala cargando 13.000 libras-pie de energía. Suficiente energía para perforar el blindaje que Alemania instaló en el Bf-109G6. Suficiente energía para cortar cables de control, romper líneas de combustible, destruir sistemas hidráulicos y destrozar largueros de ala. El P-47 Thunderbolt no fue diseñado para dañar cazas enemigos, fue diseñado para obliterarlos. Los pilotos de caza alemanes en 1940 temían al British Spitfire por su maniobrabilidad. En 1941 respetaban al Soviet Yak-3 por su velocidad de ascenso. Pero en 1943, cuando el P-47 Thunderbolt llegó a Europa, los pilotos alemanes desarrollaron algo diferente. No miedo, no respeto, puro terror existencial. El terror de saber que si esas 8 armas lograban una solución de disparo, tenías aproximadamente 2.5 segundos antes de que tu avión dejara de existir como una máquina funcional. La inteligencia de la Luftwaffe designó al P-47 como Jagdflugzeug, avión de caza Juk, por su apodo. Pero los pilotos alemanes lo llamaban Der Käsehobel, el rallador de queso, porque eso es lo que le hacía a sus cazas. Antes de que revelemos lo que los ingenieros alemanes descubrieron cuando analizaron los restos recuperados del P-47, necesitas entender las matemáticas de la potencia de fuego que los diseñadores estadounidenses incorporaron a este avión. 8 armas significaban redundancia. Si perdías 2 armas por mal funcionamiento, aún tenías 6 armas operativas disparando 2.550 rondas por minuto.
Si perdías 4 armas, aún igualabas la potencia de fuego de la mayoría de los cazas alemanes. El Bf-109G-6, que Klaus Weber voló, llevaba un cañón de 30 metros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. Potencia de fuego total, aproximadamente 850 rondas por minuto. El P-47 podía entregar 4 veces ese volumen de fuego, pero el verdadero genio no era el volumen. El verdadero genio era la convergencia. Los armeros estadounidenses configuraron las armas del P-47 para converger a 300 yardas. Las 8 corrientes de balas calibre .50 se cruzaban en un solo punto en el espacio. En ese punto de convergencia, la concentración de fuego era tan intensa que creaba lo que los expertos en balística llamaban una zona de destrucción. Cualquier avión que entrara en esa zona experimentaba impactos simultáneos desde múltiples ángulos. La falla estructural no era gradual, era instantánea. Las alas se doblaban, los fuselajes se partían por la mitad, las colas se separaban. Los pilotos alemanes que sobrevivieron a los ataques del P-47 informaron el mismo fenómeno. Sin advertencia, sin daño progresivo, simplemente una falla estructural catastrófica repentina. Tu avión estaba entero y luego ya no lo estaba. Pero esto es lo que la inteligencia aliada no supo hasta que se capturaron los archivos alemanes en abril de 1945. El verdadero impacto de la potencia de fuego del P-47 no era mecánico, era psicológico. Y el Ministerio del Aire alemán sabía que estaba perdiendo la guerra aérea, por lo que 8 armas calibre .50 le hacían a la moral del piloto, incluso antes de que dispararan un solo tiro. Centro de Pruebas de la Fuerza Aérea de Rettlin, 23 de noviembre de 1943. El doctor Enrique Flores, ingeniero aeronáutico jefe, presentó un informe a Hermann Göring que nunca sería compartido con los pilotos de primera línea. El informe analizaba los restos de 12 P-47 Thunderbolts derribados sobre Alemania. La conclusión del doctor Flores devastó al mando alemán. Cito: el enfoque estadounidense del armamento de los cazas representa una filosofía industrial que no podemos igualar. No persiguen la elegancia. Persiguen una fuerza abrumadora multiplicada por la producción en masa. Cada P-47 lleva 3.400 rondas de munición. Cada ronda se fabrica con tolerancias que garantizan la fiabilidad. Su munición no falla. Sus armas no se atascan. Capturamos un P-47 con las 8 armas funcionales después de que el piloto se lanzara en paracaídas. Probamos esas armas. Dispararon 2.847 rondas consecutivas sin una sola falla. Nuestras armas se atascan después de 200 rondas. Los pilotos estadounidenses pueden mantener el gatillo apretado hasta que se agote su munición. Nuestros pilotos deben disparar en ráfagas cortas o arriesgarse a que fallen las armas. Esta no es una desventaja táctica. Este es un abismo industrial que no podemos cruzar. El doctor Flores tenía razón. Las plantas de municiones estadounidenses en Lake City, Missouri, y Frankfurt Arsenal, Pensilvania, estaban produciendo munición calibre .50 a una velocidad de 4. 2 millones de rondas por día para fines de 1943. Los inspectores de control de calidad rechazaban los lotes si más de una ronda por cada 1000 mostraba algún defecto. La munición rechazada se fundía y se volvía a fabricar. Nada inferior llegaba a los pilotos de primera línea. Las plantas de municiones alemanas, luchando bajo los bombardeos aliados y la escasez de recursos, estaban produciendo municiones con tasas de falla que se acercaban al 3%. 3 rondas de cada 100 fallaban o atascaban las armas. Para los pilotos alemanes en una pelea de perros, esa tasa de falla del 3%
podría significar la diferencia entre matar y ser asesinado. Pero la disparidad industrial era aún más profunda. La ametralladora M2 Browning en el P-47 era la misma arma que las fuerzas estadounidenses usaban en todos los teatros de guerra. Tanques, barcos, aviones, posiciones terrestres. Cada M2 era intercambiable. Cada parte estaba estandarizada. Un arma rota podía ser cambiada en 8 minutos. Los cazas alemanes utilizaban armamento aéreo especializado que no compartía piezas con el armamento terrestre. Una ametralladora MG-131 atascada no podía repararse en el campo. El avión quedaba en tierra hasta que llegara un arma de reemplazo desde Alemania. Los equipos de tierra estadounidenses en Inglaterra estaban realizando cambios de armas entre misiones. Los equipos de tierra alemanes en Francia esperaban días por armas de reemplazo. El Oberleutnant Franz Stigler, el AES alemán, que famosamente escoltó un B-17 dañado a la seguridad, escribió en su diario privado sobre un encuentro con un P-47 el 12 de agosto de 1943. Cito: «Logré una posición perfecta detrás del Jug. Tuve 6 segundos de oportunidad de disparo. Mi cañón se atascó después del segundo disparo. Ambas ametralladoras se atascaron después de 4 segundos. Vi al Jug alejarse completamente indemne. Aterricé con 3 tipos de fallas de armas. El piloto estadounidense probablemente aterrizó, hizo que inspeccionaran sus armas y voló de nuevo esa tarde. Esperé 6 días por armas de reemplazo. Esta es la razón por la que estamos perdiendo». Lo que Franz Stigler no mencionó en esa entrada del diario, pero le contó a su familia 40 años después, fue lo que sucedió en su mente durante esos 6 segundos. No estaba pensando en tácticas, no estaba pensando en honor o deber o defender la patria. Estaba pensando: si se da la vuelta, estoy muerto. Si esas 8 armas me apuntan, no tengo ninguna posibilidad. Porque Franz Stigler sabía, como todo piloto alemán sabía para agosto de 1943, que la potencia de fuego del P-47 era absoluta. No sobrevivías a ser alcanzado por 8 armas calibre .50, o los evitabas por completo, o morías. La inteligencia aliada analizó las intercepciones de radio alemanas a finales de 1943 y principios de 1944. Surgió un patrón. Cuando los pilotos alemanes detectaban P-51 Mustangs, el tráfico de radio aumentaba. Advertencias, actualizaciones tácticas, coordinación. Cuando los pilotos alemanes detectaban P-47 Thunderbolts, el tráfico de radio se detenía. Silencio. Porque, ¿qué había que decir? El P-47 no era más rápido que los cazas alemanes. No era más maniobrable. No podía superarlos en ascenso, pero podía entregar una potencia de fuego tan abrumadora que la maniobrabilidad se volvía irrelevante. Si un piloto de P-47 lograba una solución de disparo durante 3 segundos, el enfrentamiento había terminado. Los manuales de entrenamiento alemanes para 1944 incluían una directiva específica para los encuentros con P-47. Desengánchense inmediatamente. No intenten una pelea de perros. La ventaja del armamento del Thunderbolt hace que el combate cercano sea suicida. ¿Suicida? Esa fue la palabra que eligió el alto mando de la Luftwaffe. No peligroso, no desaconsejable. Suicida, porque eso es lo que mostraban las estadísticas de combate. Los cazas alemanes, que intentaban peleas de perros con formaciones de P-47, tenían una tasa de pérdida del 73%. Por cada 4 pilotos alemanes que se enfrentaban a P-47 en combate de giro, 3 no regresaban. Los únicos pilotos alemanes que sobrevivían a los encuentros regulares con P-47 eran aquellos que se negaban a enfrentarse. Ataques rápidos desde una altitud superior.
ataques en picada desde el sol, cualquier táctica que minimizara la exposición a esas 8 armas. El combate cercano significaba la muerte. El punto de ruptura llegó el 11 de enero de 1944, durante una misión que la Luftwaffe designó Operación Steinbock. El objetivo eran las formaciones de bombarderos estadounidenses sobre el centro de Alemania. La Luftwaffe comprometió 247 cazas. Los bombarderos estaban escoltados por 116 P-47 Thunderbolts del 56º Grupo de Cazas, el 78º Grupo de Cazas y el 356º Grupo de Cazas. El combate duró 11 minutos. Cuando terminó, la Luftwaffe había perdido 63 cazas. Los estadounidenses perdieron 2 P-47. Ambos pilotos estadounidenses se lanzaron en paracaídas con éxito y fueron capturados. De los 63 aviones alemanes perdidos, 47 fueron destruidos por fuego de calibre .50. 16 fueron destruidos por colisiones en el aire mientras intentaban evadir los ataques de P-47. Ni un solo piloto alemán reclamó una muerte confirmada contra un P-47 ese día. 63 pérdidas por 0 muertes. Eso no es una batalla. Eso es una matanza. Y los pilotos alemanes que sobrevivieron al 11 de enero de 1944 regresaron a la base con sus aviones pareciendo accidentes industriales. El Oberleutnant Werner Hoffmann aterrizó en el aeródromo de Jüterbog con 127 agujeros de bala en su Focke-Wulf FW-190. Su jefe de equipo los contó, 127 agujeros de un ataque de P-47 que duró, según el reloj de Hoffmann, menos de 3 segundos. Hoffmann le hizo a su jefe de equipo una pregunta que aparece en el diario de la unidad. Cito, ¿cómo se supone que debo luchar contra eso? ¿Cómo se supone que debo esquivar 56 balas cada segundo? No puedo ver las balas. No puedo evadir las balas. Solo puedo morir. El jefe de equipo no tenía respuesta. Tampoco el alto mando de la Luftwaffe. Las matemáticas eran imposibles. Un P-47 disparando las 8 armas durante solo 5 segundos entregaba 283 balas en un área objetivo. El Bf-109, el FW-190, incluso el nuevo Me-262 a reacción, no podían soportar ese nivel de daño. Una bala podría ser sobrevivible, 5 balas podrían ser sobrevivibles, 50 balas eran la muerte instantánea. Y los pilotos de P-47 estaban entrenados para disparar en ráfagas de 3 a 5 segundos, lo suficientemente largo para asegurar la destrucción del objetivo, lo suficientemente corto para conservar munición para múltiples enfrentamientos. Pero lo que la inteligencia alemana nunca entendió completamente fue la filosofía de entrenamiento detrás de la artillería estadounidense. Los pilotos de P-47 no solo practicaban el disparo hasta que la conservación de munición se volvía instintiva, hasta que los ángulos de desviación se volvían automáticos, hasta que podían lograr una solución de disparo en un objetivo en maniobra en menos de 2 segundos. Los programas de entrenamiento estadounidenses estaban graduando pilotos de P-47 que habían disparado 10.000 rondas de práctica antes de entrar en combate. Los programas de entrenamiento alemanes, hambrientos de combustible y munición, estaban graduando pilotos que habían disparado menos de 500 rondas de práctica. Los pilotos estadounidenses no eran más valientes, no eran más talentosos. Simplemente estaban mejor preparados para usar el sistema de armas que portaba su avión. El capitán Roberto Hughes, el piloto que convirtió el avión del Oberleutnant Klaus Weber en queso Gruyère el 14 de mayo de 1943, había disparado 14.200 rondas de práctica durante el entrenamiento en Farmington Army Airfield, en Nuevo México.
Podía golpear una pancarta remolcada desde 400 yardas mientras tiraba de 4 Gs en un giro. Podía lograr una precisión de punto de convergencia mientras se zambullía a 450 millas por hora. Cuando se encontró con el Bf-109 de Klaus Weber sobre Francia, Hughes no pensó en tácticas. La memoria muscular se hizo cargo. Adelantar al objetivo 2 grados, aplicar una presión suave al gatillo, observar las rondas trazadoras, ajustar el punto de mira, disparar hasta que el objetivo muestre daños visibles. Tiempo total desde que se apretó el gatillo hasta la destrucción del objetivo. 2.3 segundos. Munición total gastada. 127 rondas de una capacidad de 3.400 rondas. Hughes todavía tenía munición para 14 enfrentamientos más. Klaus Weber, con 63 misiones de combate, había disparado aproximadamente 3.000 rondas en total durante toda su carrera. Era considerado un piloto experimentado, pero tenía menos experiencia práctica en artillería que la que recibían los pilotos estadounidenses antes de su primera misión de combate. La ventaja industrial no estaba solo en las armas, estaba en la munición para entrenar. Estaba en el combustible para practicar. Fue en esa filosofía donde se decía: fabricaremos suficiente munición para que cada piloto se convierta en un experto. Alemania no podía igualar eso. Alemania no tenía suficiente munición para entrenar a los pilotos hasta un nivel experto. Alemania apenas tenía suficiente munición para abastecer las operaciones de combate en primera línea. Para marzo de 1944, el impacto psicológico de la potencia de fuego del P-47 se había convertido en una crisis para la moral de la Luftwaffe. Los pilotos estaban solicitando traslados. Ases experimentados rechazaban misiones. Los propios informes médicos de la Luftwaffe identificaron un nuevo fenómeno: Feuerkraftangst, miedo a la potencia de fuego. Los pilotos que habían sobrevivido a los ataques del P-47 desarrollaron respuestas agudas de estrés cuando se les informaba sobre misiones de intercepción de bombarderos. Manos temblorosas, ritmo cardíaco elevado, dificultad para concentrarse. Algunos pilotos solicitaron ser excluidos del servicio por razones médicas antes que enfrentarse a los P-47 de nuevo. La Luftwaffe no solo estaba perdiendo aviones, estaba perdiendo la voluntad de sus pilotos. La propaganda alemana intentó contrarrestar el miedo. Los noticieros mostraban jets Mi-262 superando a los cazas americanos. Las películas de entrenamiento demostraban tácticas para evadir los ataques del P-47. Pero los pilotos de primera línea sabían la verdad. La velocidad no significaba nada si tenías que reducir la velocidad para atacar a los bombarderos. Las tácticas no significaban nada si esos 8 cañones lograban una solución de disparo durante 3 segundos. La única defensa confiable contra un P-47 era evitarlo por completo, y no puedes defender a Alemania evitando el combate. El análisis estadístico final provino de los registros alemanes capturados al final de la guerra. Desde enero de 1944 hasta mayo de 1945, a los P-47 Thunderbolts se les atribuyó la destrucción de 3.752 aviones enemigos en combate aire-aire. La relación de pérdidas fue de 4.6 a 1. Por cada P-47 perdido ante los cazas enemigos, los pilotos americanos destruyeron 4. 6 aviones alemanes, pero el número más revelador fue este: el 68% de los cazas alemanes destruidos por los P-47 mostraban patrones de daño consistentes con fallas estructurales catastróficas. No fallas de motor, no incendios, fallas estructurales, alas arrancadas, fuselajes destrozados, colas separadas. Los aviones no se estrellaron porque los sistemas fallaron.
Se estrellaron porque fueron destruidos tan a fondo que ya no podían mantener la integridad aerodinámica. El doctor Heinrich Bauer, el ingeniero alemán que analizó los restos del P-47 en 1943, sobrevivió a la guerra. Emigró a Argentina en 1947. Antes de morir en 1983, dio una entrevista a un historiador de la aviación. Se le preguntó qué recordaba más de estudiar los aviones americanos. Su respuesta aparece en la transcripción archivada de la entrevista. Cito: «Recuerdo haber pensado que los americanos no construían armas, construían soluciones industriales a los problemas militares. El P-47 no era un avión de combate, era una fábrica que manufacturaba superioridad aérea. 8 cañones disparando 3.400 balas por minuto, munición que nunca fallaba. Pilotos entrenados a nivel experto antes del combate, producción en masa entregando cientos de aviones por mes. Alemania intentó construir mejores cazas. América construyó un sistema que hizo que los mejores cazas fueran irrelevantes. Perdimos la guerra aérea porque estábamos jugando ajedrez, mientras ellos estaban jugando damas con 1000 piezas». Esa evaluación de uno de los principales ingenieros aeronáuticos de Alemania explica por qué Klaus Weber contó 47 agujeros en su Bf-109 y nunca volvió a volar en combate. Explica por qué Franz Stigler vio cómo sus armas se atascaban mientras un P-47 se alejaba sin daños. Explica por qué los pilotos de la Luftwaffe desarrollaron un trauma psicológico al enfrentarse a 8 cañones de calibre .50. Porque el P-47 Thunderbolt representaba algo que Alemania no podía contrarrestar. Ni tácticas superiores, ni mejores pilotos. Capacidad industrial traducida en una potencia de fuego abrumadora, entregada por pilotos entrenados para usar esa potencia de fuego con una eficiencia despiadada. Tal vez tu abuelo cargó esas balas de calibre 50 en la planta de municiones del ejército de Lake City, trabajando turnos de 12 horas, 6 días a la semana. Tal vez tu abuela inspeccionó los receptores M2 Browning en la división de engranajes de dirección de Saginaw en Michigan, una de las 17,000 mujeres que mantenían las líneas de producción funcionando las 24 horas. Cada bala que salió de esas fábricas cumplió con las especificaciones que los ingenieros alemanes solo podían lograr en condiciones de laboratorio. Cada cañón que se montó en un P-47 había sido probado hasta los límites de falla y reconstruido para durar 100,000 balas. La máquina industrial americana no solo construyó más armas, construyó mejores armas y entrenó a los pilotos para usar esas armas hasta que disparar se convirtió en instinto. Esta es una historia que la mayoría de los documentales omiten. Muestran peleas de perros, muestran ases. No muestran al inspector de municiones en Lake City rechazando un lote de 50,000 balas porque 12 balas mostraban grietas microscópicas. No muestran al trabajador de la línea de ensamblaje de Saginaw ajustando las tolerancias del receptor para asegurar que los cañones dispararan a temperaturas bajo cero a 25,000 pies. No muestran al capitán Robert Hughes disparando su 10ª milésima bala de práctica en el campo aéreo del ejército de Farmington, desarrollando la memoria muscular que salvaría su vida y terminaría con la vida del Leutnant Hans Dietrich sobre Francia. Pero ahí es donde se ganan las guerras. En la planta de municiones, en la línea de ensamblaje, en el entrenamiento que convierte a los pilotos promedio en artilleros expertos. El P-47 Thunderbolt derribó más aviones enemigos que cualquier otro caza americano en el teatro europeo. Pero su verdadera victoria fue psicológica. Los pilotos alemanes que sobrevivieron a los encuentros con el P-47 llevaron Feuerkraft Angst por el resto de sus vidas.
Klaus Weber escuchó esos 8 cañones en sus pesadillas durante 42 años. Franz Stigler nunca volvió a confiar en sus armas después de verlas atascarse mientras un P-47 escapaba. Werner Hoffmann miró los 127 agujeros en su EV-190 y hizo una pregunta que nadie pudo responder. ¿Cómo peleo contra eso? Peleas contra una potencia de fuego abrumadora con mejores tácticas. Peleas contra mejores tácticas con un entrenamiento superior. Peleas contra un entrenamiento superior con una capacidad industrial que produce más aviones, más munición, más pilotos de los que el enemigo puede igualar. América no ganó la guerra aérea con el mejor caza. América ganó la guerra aérea con un sistema que convirtió a los chicos de granja de Nuevo México en artilleros expertos, a los trabajadores de fábrica en fabricantes de precisión y a 8 cañones de calibre .50 en un arma que destrozó la moral de la Luftwaffe. Acabas de descubrir por qué los pilotos alemanes llamaban al P-47 der Käsehobel, el rallador de queso, porque eso es lo que 8 cañones de calibre .50 le hacían a sus cazas. Eso es lo que 3.400 balas por minuto le hacen a los aviones diseñados para la elegancia en lugar de la capacidad de supervivencia. Estas no son estadísticas antiguas acumulando polvo. Estos son informes de combate clasificados que revelan la verdadera naturaleza de la guerra industrial. Estos son testimonios de pilotos alemanes que muestran cómo la superioridad de la potencia de fuego rompe la voluntad del enemigo antes de romper sus aviones. Esta investigación toma cientos de horas, archivos desclasificados, traducciones al idioma alemán, análisis de informes de combate, entrevistas a veteranos. La mayoría de los documentales no harán este trabajo porque no encaja con la narrativa del heroico combate individual. Pero ustedes merecen la verdad. La generación de tu familia construyó la munición, inspeccionaban los cañones, se entrenaban hasta que la perfección se volvía instinto. Crearon un sistema industrial que hizo que los pilotos alemanes se negaran a entablar combate. Que el comando de la Luftwaffe emitiera directivas que calificaban el combate cuerpo a cuerpo como suicida, que transformó la guerra aérea de una contienda de pilotos en una demostración de la supremacía industrial estadounidense. Supergracias no es solo apoyo al canal. Es que ustedes están diciendo, quiero la historia real, quiero los informes clasificados, quiero los testimonios alemanes que muestran cómo los estadounidenses transformaron fábricas en armas. Le dice a YouTube, esto importa. Mantiene estas historias vivas. Cuando sus nietos pregunten qué construyeron sus tatarabuelos durante la guerra, porque no solo construyeron casas, construyeron el sistema que hizo inevitable la superioridad aérea. Y esa historia merece ser preservada. No solo están viendo historia, están honrando a la generación que fabricó la victoria. Están preservando la memoria de los trabajadores que rechazaron lotes de municiones para mantener la calidad. De los pilotos que dispararon 10.000 rondas de práctica para proteger a las tripulaciones de los bombarderos. De los ingenieros que diseñaron cañones que funcionaban a la perfección en condiciones que hacían que las armas alemanas fallaran. Esa generación salvó al mundo. Supergracias ayuda a asegurar que su historia sobreviva. La revelación final de los archivos alemanes desclasificados. Para abril de 1945, las directivas de entrenamiento de la Luftwaffe prohibían por completo a los pilotos estudiantes entablar combate con formaciones de P-47. Demasiados estudiantes morían en su primer encuentro en combate con la potencia de fuego del Thunderbolt. La directiva oficial, fechada el 3 de abril de 1945, establecía:
Se prohíbe a los pilotos estudiantes atacar formaciones enemigas que contengan aviones P-47. El enfrentamiento con P-47 requiere un mínimo de 100 horas de experiencia en combate. Los pilotos inexpertos que intenten enfrentarse a formaciones de P-47 tienen una tasa de pérdida del 92% en el primer encuentro. Esta restricción permanece vigente hasta nuevo aviso. 92%, 19 de cada 20 pilotos estudiantes que se enfrentaron a P-47 murieron en su primer encuentro en combate. La Luftwaffe tuvo que emitir una orden protegiendo a los pilotos estudiantes de la potencia de fuego estadounidense, porque la tasa de pérdidas hacía que el entrenamiento fuera insostenible. Para abril de 1945, Alemania estaba perdiendo pilotos estudiantes más rápido de lo que los programas de entrenamiento podían reemplazarlos. No porque los pilotos estadounidenses estuvieran mejor entrenados, aunque lo estaban. No porque los cazas estadounidenses fueran más rápidos, aunque algunos lo eran, porque 8 cañones de calibre .50 disparando 3.400 rondas por minuto creaban una zona de destrucción que los pilotos inexpertos no podían sobrevivir. Esa estadística no aparece en ninguna historia popular. Esa directiva estuvo enterrada en los archivos de la Luftwaffe durante 70 años, pero revela el impacto final de la potencia de fuego del P-47. Alemania ni siquiera podía entrenar nuevos pilotos sin perderlos ante la superioridad industrial estadounidense. El rallador de queso había convertido a la Luftwaffe en queso Gruyère, y no había nada que el comando alemán pudiera hacer para detenerlo. El costo humano de esa tasa de pérdida del 92% merece ser comprendido. Estas no eran estadísticas. Estos eran jóvenes alemanes de 19 años que se graduaron de la escuela de vuelo un viernes y murieron sobre Alemania un lunes. El Leutnant Peter Schmidt se graduó del entrenamiento de vuelo en el campo aéreo de Berneuchen el 28 de marzo de 1945. Su clase de 47 estudiantes recibió una aleccionadora sesión informativa antes de su primera asignación de combate. El instructor, el mayor Karl-Heinz Schnell, un veterano de 142 misiones, les dijo algo que aparece en el diario de Schmidt. Cito: «Se encontrarán con P-47 Thunderbolts estadounidenses. Han sido entrenados para la pelea de perros. Olvídense de todo lo que aprendieron. Si ven un P-47, corran. No se enfrenten. No intenten heroicidades. Sobrevivan. Porque esos 8 cañones los matarán antes de que se den cuenta de que están en peligro. La supervivencia no es cobardía. La supervivencia es reconocer la realidad. Los estadounidenses han ganado la guerra industrial. Simplemente estamos tratando de retrasar lo inevitable». Peter Schmidt voló su primera y única misión de combate el 2 de abril de 1945. Se encontró con P-47 del 366 Grupo de Caza sobre Brunswick a las 3:47 p.m. Intentó seguir el consejo del mayor Schnell. Intentó retirarse. Pero el piloto del P-47, el teniente primero Jaime Morales de Guadalajara, Jalisco, logró la solución de disparo en 1.8 segundos. Morales disparó una ráfaga de 3 segundos, 97 rondas. El Bf-109K4 de Schmidt se hizo pedazos a 14.000 pies. Schmidt tenía 20 años. Tenía 47 horas totales de vuelo. Morales tenía 284 horas de combate y había destruido 11 aviones enemigos. El enfrentamiento no fue combate. Fue capacidad industrial, destruyendo a una oposición insuficientemente entrenada. Morales presentó su informe de combate esa noche. Señaló que el piloto alemán cometió múltiples errores tácticos. No mantuvo la velocidad. No usó las nubes para cubrirse, no ejecutó las maniobras evasivas adecuadas.
La evaluación de Morales fue correcta, pero pasó por alto la verdad más grande. Peter Schmidt fracasó porque Alemania ya no podía proporcionar el entrenamiento, el combustible, la munición o el tiempo para crear pilotos expertos. Schmidt recibió 47 horas de entrenamiento de vuelo. Morales recibió 340 horas de entrenamiento antes de su primera misión de combate. Schmidt disparó 380 rondas de práctica durante el entrenamiento. Morales disparó 11.200 rondas de práctica. La brecha industrial no estaba solo en los aviones. Estaba en todos los aspectos de la preparación de los pilotos para el combate. ¿Recuerdan al capitán Roberto Jiménez del inicio de esta historia? El piloto que convirtió el Bf-109 de Klaus Weber en queso Gruyère el 14 de mayo de 1943. Jiménez sobrevivió a la guerra. Regresó a Hermosillo, Sonora, en septiembre de 1945. Se convirtió en fumigador de cultivos. Voló durante 43 años más. Murió en 1991 a los 74 años. Antes de morir, concedió una entrevista a El Imparcial. El reportero le preguntó qué era lo que más recordaba de la guerra. La respuesta de Jiménez aparece en el periódico archivado. Cito: «Recuerdo la munición. Sé que suena extraño, pero recuerdo cómo la munición nunca fallaba. Disparé miles de rondas en combate. Nunca tuve una sola avería, ni una. Mis cañones funcionaron cada vez que apreté el gatillo. Supe después que los pilotos alemanes no podían decir lo mismo. Sus cañones se atascaban, su munición fallaba, y esa tasa de fallo del 3% los mató. Yo sobreviví porque un trabajador de fábrica en Missouri revisó cada ronda que disparé. Sobreviví porque alguien que nunca conocí se preocupó por el control de calidad. Eso es lo que ganó la guerra. Gente anónima haciendo un trabajo poco glamuroso a la perfección. Ese trabajador de fábrica que el capitán Jiménez nunca conoció probablemente fue alguien como Dolores Mendoza. Dolores trabajó en la planta de municiones del ejército de Lake City desde mayo de 1942 hasta agosto de 1945. Inspeccionaba municiones de calibre .50 en el turno de noche, de medianoche a las 8 a.m. Revisaba 12.000 rondas por turno. Rechazaba cualquier ronda que mostrara algún defecto, sin importar cuán pequeño fuera. En 3 años de trabajo, rechazó 4.847 rondas. Esa es una tasa de rechazo del 0.039%, menos de 4 rondas por cada 10.000. Dolores Mendoza nunca voló en combate, nunca disparó un arma a un enemigo, nunca salió de Missouri durante la guerra, pero salvó vidas, porque cada ronda que aprobó funcionó. Cada ronda que rechazó previno una falla en el arma que podría haber matado a un piloto estadounidense. Doña Dorothy Miller falleció en 2003 a los 82 años. Su obituario en el Kansas City Star mencionó su trabajo de guerra en una sola oración. Pero esa única oración representa la verdad sobre cómo Estados Unidos ganó la guerra aérea, no con mejores pilotos, no con mejores tácticas, con mejor munición fabricada, con un mejor control de calidad, realizado por trabajadores anónimos que se enorgullecían de la perfección. Los 8 cañones del P-47 eran devastadores porque funcionaban. Funcionaban porque la munición funcionaba. La munición funcionaba porque gente como doña Dorothy Miller se aseguraba de que funcionara. La realidad matemática del control de calidad explica el colapso de la Luftwaffe. Una tasa de falla de municiones del 3% suena insignificante. 3 rondas defectuosas por cada 100. Pero consideren las implicaciones en combate.
Un piloto de P-47 que lleva 3.400 rondas con una tasa de falla del 0.04% experimentaría aproximadamente una falla por misión de combate. Una ronda de cada 3.400. Esa falla no afectaría la capacidad de combate. El piloto tenía 3.399 rondas funcionales restantes. Un piloto alemán que lleva 850 rondas con una tasa de falla del 3% experimentaría 25 fallas por misión, 25 rondas de cada 850. Cada falla corría el riesgo de que el arma se atascara. Cada atasco de arma requería procedimientos de limpieza que tomaban segundos. Segundos que podrían significar la muerte en combate. Los manuales de entrenamiento de pilotos alemanes para 1944 incluían procedimientos detallados para limpiar atascos de armas en combate. Los manuales de entrenamiento estadounidenses no lo hacían. Los pilotos estadounidenses no fueron entrenados para limpiar atascos porque los atascos eran tan raros que el entrenamiento para ellos se consideraba innecesario. Esa diferencia revela la brecha industrial más claramente que los números de producción. Alemania asumió que las armas fallarían y entrenó a los pilotos en consecuencia. Estados Unidos construyó armas que no fallaban y entrenó a los pilotos para explotar la potencia de fuego confiable. La convergencia de todos estos factores, calidad de la munición, confiabilidad de las armas, entrenamiento de pilotos y volumen abrumador de fuego, creó un efecto psicológico en los pilotos de la Luftwaffe que ninguna propaganda alemana podía contrarrestar. A principios de 1945, los pilotos alemanes tenían más miedo de los P-47 que motivación para defender Alemania. Eso no es cobardía. Es una respuesta racional a probabilidades imposibles. Cuando sabes que enfrentarte al enemigo te da un 92% de posibilidades de morir, el enfrentamiento se convierte en suicidio. Y la Luftwaffe, con todas sus fallas, no les estaba pidiendo a los pilotos que se suicidaran, les estaba pidiendo que defendieran Alemania. Pero no puedes defender Alemania si estás muerto. Los últimos meses de la guerra vieron a los cazas alemanes evitar activamente el combate con las formaciones de P-47. Las tripulaciones de bombarderos aliados informaron que los cazas alemanes interrumpían los ataques en el momento en que llegaban las escoltas de P-47. Las interceptaciones de radio registraron a pilotos alemanes advirtiéndose mutuamente. Thunderbolts presentes. Desconectar. El dominio psicológico fue completo. 8 cañones de calibre .50 habían logrado lo que el bombardeo estratégico no pudo. Habían roto la voluntad de lucha de la Luftwaffe. Don Klaus Weber, quien contó 47 agujeros en su Bf-109 el 14 de mayo de 1943, vivió hasta 1998. Tenía 81 años cuando murió. Su nieto, también llamado Klaus, le preguntó una vez por qué nunca volvió a volar después de la guerra. El Klaus mayor dio una respuesta que aparece en la historia familiar que su nieto publicó en 2004. Cito: cada vez que veía un avión, escuchaba esos 8 cañones. Cada vez que escuchaba un ruido fuerte, volvía a estar a 11.000 pies viendo a mi ala desintegrarse. No pude volver a volar porque volar me recordaba que yo sobreviví y Hans no. Sobreviví porque al piloto estadounidense se le acabó el objetivo antes de que se le acabara la munición. Hans murió porque el piloto estadounidense tenía 3.400 rondas y una disciplina de gatillo perfecta. Eso no es suerte. Eso es superioridad industrial. Y no pude enfrentar esa realidad desde una cabina nunca más. Ese testimonio de un veterano alemán 63 años después de su última misión de combate revela el duradero impacto psicológico de la potencia de fuego del P-47.
Don Klaus Weber no desarrolló un trauma por ser derribado, desarrolló un trauma por ser disparado y sobrevivir. Por contar 47 agujeros y darse cuenta de que cada agujero representaba la capacidad industrial estadounidense. Cada agujero era una ronda que fue fabricada correctamente, cargada correctamente, disparada correctamente y funcionó según lo diseñado. 47 rondas de 127 disparadas alcanzaron su avión. Las otras 80 rondas alcanzaron a su ala o fallaron por completo. Pero las 127 rondas funcionaron. Ni una sola falla, ni un solo fallo de encendido. Ese nivel de confiabilidad fue lo que quebró a Don Klaus Weber, no el combate, la comprensión de que Estados Unidos había construido un sistema que no podía vencer. Su libertad fue construida por personas como Doña Dorothy Miller, inspeccionando municiones a medianoche en Missouri, por pilotos como Don Roberto Hughes, disparando 14.200 rondas de práctica hasta que la memoria muscular reemplazó el pensamiento. Por ingenieros que diseñaron cañones para disparar 100.000 rondas sin fallar, por un sistema que valoraba la confiabilidad por encima de la elegancia, la fuerza abrumadora por encima de la delicadeza táctica y el control de calidad por encima del ahorro de costos. Ese sistema convirtió 8 cañones de calibre .50 en un arma que hizo que la Luftwaffe emitiera órdenes protegiendo a los pilotos estudiantes del combate. Eso hizo que los veteranos alemanes contaran agujeros por el resto de sus vidas. Eso hizo del queso Gruyère una metáfora de los cazas alemanes después de encontrarse con la potencia de fuego estadounidense. Equipo P-47 Thunderbolt o equipo P-51 Mustang. ¿Qué caza creen que tuvo el mayor impacto en la conquista de la superioridad aérea sobre Europa? Dejen su elección en los comentarios y díganme por qué. El debate entre la potencia de fuego del Thunderbolt y el alcance del Mustang ha dividido a los historiadores de la aviación durante 80 años. Su perspectiva importa. Su libertad vuela sobre alas de una potencia de fuego abrumadora, entregada por pilotos entrenados al nivel de expertos, suministrada por fábricas que nunca comprometieron la calidad por la cantidad. Esta es la generación que salvó al mundo. 8 cañones de calibre .50 a la vez.